Bien, ya estamos en el capítulo número 3 de la primera carta de Juan y vamos en la segunda parte a partir del verso número 13, del 13 al 24, y podemos ver entonces cuál es el título, ¿sí?, de esta prédica, y que es evidencia de ¿qué? De nuevo nacimiento. Las evidencias que debe de haber en nosotros debe de ser algo que muestra que verdaderamente nosotros hemos tenido un cambio, que verdaderamente permanecemos en Dios. Y te voy a pedir de favor entonces que estés atento y viendo si tú tienes esta evidencia, y si la tienes, pues gloria a Dios, como vamos a estar viendo aquí. Amén. Entonces vamos a orar, a ponerse tiempo en las manos de Dios. Padre hermoso, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, bendito Dios, porque tú nos hablas. Gracias por tu palabra escrita, Señor, porque a través de ella, Señor, nuestra vida es edificada y podemos recibir tu gran amor, Padre. Muchas gracias, bendito Dios. Agradecemos todo lo que tú nos das y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Dice el verso número 13. Recordemos, hermano, que hemos estado viendo ya en el capítulo anterior cómo todo aquel que es nacido de Dios no practica ¿qué? El pecado. Eso estuvimos viendo. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Y también vimos que todo aquel que no vive en justicia y que no ama a su hermano, ¿qué? No es de Dios. ¿Sí? ¿Entendemos esto? Ok, entonces vamos a seguir viendo lo que dice la palabra y vamos a poner suficiente atención, porque Dios nos ama tanto que quiere que nosotros verdaderamente podamos recibir su palabra para ser nuevas criaturas y dar evidencia de esto. Dice la palabra de Dios en el verso 13: hermanos míos. Qué hermoso, ¿no? Cuando dice hermanos míos. ¿Cómo es? Él inmediatamente nos hace saber que somos una familia, que somos familia de Dios. Amén. Dice: hermanos míos, no se extrañen si el mundo os aborrece. O sea, en nosotros no debe de haber ese extrañamiento. ¿Por qué? Porque desde la época de los apóstoles, de los primeros cristianos, siempre ha habido aborrecimiento al pueblo de Dios. Recordemos la gran persecución que había contra ellos. Entonces, esa es la manifestación de las obras y los valores del diablo. Entonces, hoy no nos debe de extrañar. O sea, no tenemos por qué se nos haría raro esto. No nos extrañemos si el mundo nos aborrece, si el mundo nos odia. Lo que nos debería de extrañar es que nosotros aborrezcamos a nuestro hermano. Eso sí es extraño. Entonces, veamos qué es lo que dice la palabra de Dios. Verso 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece ¿qué? En muerte. 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es ¿qué? Homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene ¿qué? Vida eterna permanente en él. Wow. ¿Alguna vez te has preguntado si amas a tu hermano o a tu hermana porque alcanzas a ver en él que es una persona que da evidencia de que es hijo de Dios, que es hija de Dios? ¿Alguna vez te has puesto a pensar, este hermano, esta hermana, en realidad esos son porque cargan la cruz de Jesús? ¿Sí has visto eso? Dices, ese hermano carga la cruz de Esa hermana carga la cruz de Jesús.
Jesús dijo, el que quiera venir después de mí, tome su cruz y sígame. Entonces, hay una evidencia en los hijos del Señor, en el pueblo de Dios. Y la evidencia es que nosotros amemos a nuestros hermanos. ¿Alguna vez has sentido en tu corazón, oh, siento alegría cuando estoy cerca de este hermano, de esta hermana? Y le amas, te alegras con ella, nada más por el solo hecho de saber que es un hijo o una hija de Dios. Y te sientes contento a su lado. Es importante que nosotros sepamos, pero no solo eso, que tengamos claro lo que dice la palabra de Dios y que la creamos. Si nosotros decimos que amamos a nuestros hermanos, entonces ese amor debe de ser evidente, debe de haber acción. El amor no solo debe ser de palabra, sino con hechos, con acción. Se lo muestro, se lo demuestro. Porque si nosotros no actuamos de esa manera y nosotros sentimos algo contra algún hermano, contra alguna hermana y empezamos a aborrecerlo en nuestro corazón, si nosotros decimos, es que yo no aborrezco a mi hermano, a mi hermana, ni la odio, ni lo odio, pero he decidido ignorarle. ¿Sabes una cosa? Ese es homicidio espiritual. Porque eso es aborrecer, aunque te quieras engañar. Tenemos que tener cuidado, porque nos podemos convertir en matones espirituales. Sí. No podemos nosotros aborrecer a nuestro hermano o nuestra hermana. Si nosotros hacemos eso, entonces no estamos dando evidencia de que hemos pasado de muerte a vida, sino que en realidad vivimos en una muerte espiritual. La palabra de Dios es clara. Todo el que aborrece a su hermano es homicida. Nosotros, familia, como familia en Cristo, como hijos de Dios, como la iglesia de Jesucristo, necesitamos manifestar siempre el amor. Debe de haber unidad y amor dentro de los hermanos, dentro de la iglesia de Cristo, dentro del cuerpo de Cristo. A veces nos podemos enojar con alguien, en lugar de ver, ese hermano carga la cruz de Cristo, siempre está dispuesto a servir. Se toma su tiempo grabando videos, pero no solo los graba, tiene que ponerse a estudiar, ¿cierto? Y a veces los tienen que editar ellos mismos. Pero todo esto lo hace ¿por qué? Porque te aman. Porque aman a tu hermano, porque aman a tu hijo, a tu hijita, como las maestras de niños. Pero eso nos molestamos. Y esas cosas no son las que quiere Dios, por eso Él nos habla. Para que nosotros entendamos quiénes somos. Y nosotros tenemos que mostrar el amor de Jesucristo. No hay otra forma de mostrar amor si no conocemos a Jesucristo. Porque esto es lo que Él mismo habla. Su palabra lo habla. Dice el verso número 16. ¿Sí? Entonces necesitamos tener claro que la evidencia del nuevo nacimiento en Cristo es el amor a quien, a nuestros hermanos. Y en el verso 16 nosotros podemos ver de manera clara que nosotros no conoceríamos el amor
Sino, dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Entonces, tú y yo no conoceríamos el verdadero amor si no conociéramos la obra de Jesucristo. Pero porque conocemos lo que hizo Jesucristo en la cruz, entregándose a sí mismo, entregando su vida por ti y por mí, entonces no conoceríamos el verdadero amor. Nuestra manera de pensar de qué es el amor es diferente hasta que venimos a Jesucristo. Tú le preguntas en la calle a alguien sobre el amor, o sin que les preguntes, tienes alguna amistad y te empieza a contar cosas que dices, este cuate está perdido, no sabe qué es el amor. ¿O no? A veces andan los jóvenes, el varón anda buscando, según manifestar el amor a su novia, o aunque no sea su novia. Pero es que este es el amor, pero ese no es el amor. No es el amor de Dios. El amor de Dios no es el amor de Dios. Y está esperando a ver a qué horas consigue y toma lo que no le corresponde, porque no quiere esperar el tiempo que Dios enseña que debe de tomar. El amor lo conocemos por lo que hizo Jesús en la cruz. Él se entregó por ti. Pero ¿sabes una cosa? Su precio fue muy alto. El precio tuyo y el mío, Él lo pagó sumamente alto. Porque nuestros pecados merecían ¿qué? La muerte. Tú y yo merecíamos ¿qué? La muerte. Pero el amor de Jesucristo nos muestra cómo es el amor que debe de haber dentro del pueblo de Dios. Así, tú y yo necesitamos entregar nuestra vida por nuestros hermanos, por tu hermano, por tu hermana. Esto es lo que debe de haber en el corazón de aquellos que han nacido de nuevo. No el enojo, no la envidia, no los celos, no el odio, no el ignorarlo, no el menospreciarlo, sino que nosotros debemos de amar como Jesucristo nos ha amado, de entregar nuestra vida en favor de ellos como Cristo lo ha hecho. Y les ponía el ejemplo de los hermanos que aquí toman su cruz para glorificar a Dios, pero también para bendecir a la iglesia de Jesucristo. ¿Sí? Podemos pensar que a veces grabar un video de niños es cualquier cosa, pero requiere muchísimo tiempo, mucho, y a veces lo ignoramos. Pero ignoramos la palabra de Dios. No hay video. Olvidamos la bendición que puede recibir un niño. Se nos olvida. Y no mostramos este amor que dice Dios, que nosotros debemos ¿qué? Entregar nuestra vida. Voy a entregar mi vida llamándole a fulano para que se conecte y vea este video, porque este es de bendición para sus hijos de ella. Pero a veces preferimos ignorar. No, tenemos que amar a nuestros hermanos, pero también a aquellos que no conocen a Jesús. Necesitamos amar. El que ha tenido un nuevo nacimiento entrega su vida por sus hermanos. Pero doy gracias a Dios. E inmediatamente, no te preocupes, hoy rápido las visitas, 230 años en unas horas. Gracias Dios, que tú llevas tu palabra a los niños a muchos otros lugares, a donde menos
conocemos que llega, pero el vamos se manifiesta. Gracias, Dios. Gracias. Gracias a Dios por los hermanos que cargan su cruz. Ojalá que les ayudemos. Porque esto es lo que hace aquel que ha nacido de nuevo. Dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor, ¿qué? Para con nosotros, que siendo aún pecadores, ¿qué? Cristo murió por nosotros. Ese es el amor. Ese es el amor. Nosotros estamos dispuestos. ¿Tú estás dispuesto, hermano, hermana, a mostrar las evidencias de un nuevo nacimiento? La evidencia del nuevo nacimiento, familia, es poner nuestra vida por nuestro hermano, por nuestra hermana. Hay muchas formas y ahorita vamos a ver otra. Dice la palabra de Dios, verso 17: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y qué, en verdad. ¿Te das cuenta? El que ha tenido un nuevo nacimiento no le pesa en su corazón poder bendecir a su hermano, a su hermana, cuando éste se encuentra en necesidad. ¿Por qué? Porque le ama. Porque, como decíamos hace un rato, su manera de ser, su manera de vivir, su manera de actuar da evidencia de que él es una persona que ha nacido de nuevo. Es importante la evidencia. Si no hay evidencia de que has nacido de nuevo, entonces no somos salvos. Pero el amor a tu hermano, a tu hermana, el poderle ayudar, el poderle entregar tu vida, arrepentirse, ¿sí? Y recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Pero los que andamos en Cristo necesitamos que guardar sus mandamientos, obedecer sus mandamientos. ¿Cuáles son estos dos mandamientos? Que es uno solo, y este es su mandamiento, fíjate, pero vamos a ver dos en ese mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Creer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo significa que nosotros debemos de confiar de manera clara, no tener dudas, sino entregarnos completamente y confiar completamente y aferrarnos completamente a su palabra. Eso es creer. Creer es obedecer. Si no hay obediencia a sus mandamientos, entonces no estamos creyendo. Pero si decimos que creemos, guardamos su mandamiento. ¿Y cuál es lo primero que pide? Que creamos en el nombre de su Hijo. Amén. Necesitamos creer en todo lo que hizo Jesucristo. ¿Cómo voy a creer en Jesucristo? Necesito conocerle, necesito adentrarme cuál es la vida y obra de Jesucristo. Entonces vamos a creer de una manera firme, a estudiar, meditar, no ir corriendo, meditar, para que puedas ver, para que Dios te esté hablando. Y te aseguro que cuando mi hermano Francisco está estudiando la palabra para predicarla y grabar el video, y Dios que abre los sábados por la noche, te aseguro que Él está mirando, observando, meditando, concluyendo, pero Dios te está hablando. Dios te está hablando. Y entonces, lo que Dios te está hablando bien, lo graba y está para ti, para mí. Es importante, familia.
que conozcamos la vida y obra de Jesucristo. Y entonces creamos completamente en Él, sin dudar. Y sin dudar es hacer lo que Él te pide que hagas. Amén. Pero hay otro mandamiento. Bueno, la segunda parte de este mandamiento dice, allí mismo, ¿y qué? Y nos amemos unos a otros como nos lo que. Dice que nos amemos unos a otros como tú creas que es lo mejor. No. Dice que nos amemos unos a otros como Él lo manda. Porque nosotros decidimos amar conforme a lo que nosotros creemos o queremos. No, pues sí, tengo que amarlo, pero pues ahorita se la tengo que aplicar. No, eso no puede ser. Necesitamos nosotros ser obedientes como Él nos lo manda. Y nosotros conocemos ese mandamiento. Sí, amén. Dice Juan 15:17. Esto es importante para que nosotros, bueno, verso 24, vamos también de una vez. Dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. ¿Qué quiere decir? Que el que no los guarda, ¿qué? No permanece en Dios. Y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Por eso lo sabemos y estamos seguros, estamos confiados por el Espíritu que nos ha dado, pero si guardamos su mandamiento. Amar a Jesús. ¿Y amar a quién? ¿A quién más? A las personas. Amén. Entonces, familia, tú y yo necesitamos conocer y meditar bien en lo que dice la palabra de Dios. Y para ello yo te voy a llevar rápidamente a Mateo 23. Bueno, Juan 15:17. Esto os mando, que os améis unos a otros. Y Mateo 22:33-39 dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Eso está preguntando el escriba que les decía hace rato. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es el reflejo de lo que acabamos de ver, de amar a su Hijo Jesucristo y amar a los hermanos. Y vamos a Lucas 10:25-37. Esto es lo mismo, pero hay algo que es de gran importancia aquí. Dice, y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, para tentarle, dice, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Fíjate bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer para heredar la vida eterna? 26. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Les dice el Señor Jesús. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y ¿qué? ¿Te das cuenta? Si tú y yo amamos a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, entonces, ¿qué debemos hacer? Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y entonces, ¿qué va a pasar? Vivirás. Entonces el amor es de gran importancia. Si no amas a tu hermano, no has nacido de nuevo. Es un engaño.
Tienes que volverte a Jesucristo. O tienes que nacer de nuevo si no has venido a Jesucristo. Tengamos nosotros, familia, la claridad, el deseo y la acción de amar a nuestro semejante como a nosotros mismos. Lo está hablando todo el capítulo. Lo vimos la semana pasada y hoy también. Así es como viviremos. Si yo digo amo a Dios sobre todas las cosas, pero a mi prójimo no, entonces no has nacido de nuevo. Entonces no he nacido de nuevo. Esta es la importancia de la palabra de Dios. Este es el amor que Dios quiere que fluya en cada uno de nosotros. Siempre debe ser así. No puedes pensar que dentro de la iglesia tú eres tú mismo, tú aparte y se acabó. No. La iglesia de Jesucristo es un cuerpo y se compone de muchos miembros. Todos esos miembros son hijos de Dios. Y a Dios le interesa que nos amemos unos a otros. Y esa es la voluntad. Así debe de ser nuestro amor. Debemos entregar nuestra vida. ¿A quién? A los hermanos. Así como Jesucristo lo hizo con nosotros. Y amar a los hermanos ya lo vimos. ¿Qué es? Es poner nuestra vida. Y cuando hay necesidad de ellos hay que amarles, apoyarles, bendecirlos, sin miedo, sin temor, sino con alegría, por la oportunidad que te da Dios, de que puedes manifestar el amor de Él a través de ti. Eso hace Dios. Y entonces todo lo que pidas, ¿qué? Dice Pedro, si permaneces en su palabra, no es como que aquel que no tiene fe y dice, si es verdad que tú existes, te voy a poner a prueba. Y si me contestas, pues entonces es verdad que existes. No. No, esa persona no ha nacido de nuevo. No tiene fe en Dios. No ha creído. Nosotros creemos sin dudar que Él es fiel siempre y que su palabra es verdad y se realiza. Y Él te va a contestar, como vimos aquí. Si algo te hace daño, vimos, si a tu hermano la forma en que le ayudas le hace daño, tienes que ayudarle en la forma en que él lo necesita, no como te la pide. Pues lo mismo hace Dios con nosotros. Si algo nos va a hacer daño, no te va a dar como tú quieres, sino como lo que tú necesitas. Amén. ¿Por qué? Porque te ama. Nada más por eso. Entonces le damos gracias a Dios por este tiempo. Amén. Le damos gracias a Dios por su palabra. Le damos gracias a Dios porque Él es bueno con nosotros. Y amémonos unos a otros. Que haya evidencia de que hemos nacido de nuevo. Amén. ¿Cómo es la evidencia? Poniendo en práctica sus mandamientos. Si decimos que amamos a Dios, tiene que haber acción. Si decimos que amamos a nuestros hermanos, tiene que haber acción. Amén, familia. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias por tu palabra. Y bendito Dios, glorificamos tu nombre porque eres tú, bendito Padre, quien trae siempre bendición a nosotros. Podemos estar en paz porque podemos ayudar a los demás. Podemos estar en paz porque tú nos das la fuerza, el poder y el amor para hacerlo. Gracias, bendito Dios, porque tú siempre nos bendices y nos gozamos en ti, pues tú eres santo, 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 y tu amor a través de Jesucristo, Señor, provoca que nosotros verdaderamente te amemos a ti y amemos a las personas. A ti sea la honra, la gloria y el poder por siempre, Padre hermoso. Amén. Dios les bendice, familia.